Todo eclipse implica una revisión, pero también puede abrir nuevas posibilidades de desarrollo. Este eclipse ocurre en este caso en Leo. La atención se dirige especialmente hacia la identidad, la autoestima, la creatividad y la manera en que buscamos ocupar nuestro lugar en el mundo. Leo representa una parte fundamental de la experiencia humana. Más allá de la astrología, todos necesitamos desarrollar una identidad, descubrir quiénes somos y encontrar una manera auténtica de expresarnos en el mundo. Necesitamos sentir que aquello que hacemos refleja algo propio, que nuestras decisiones tienen sentido para nosotros y que ocupamos un lugar que realmente nos representa. Sin embargo, esa identidad no permanece igual durante toda la vida. Cambia con las experiencias, con las pérdidas, con los aprendizajes y con las distintas etapas que vamos atravesando. Hay momentos en los que seguimos viviendo desde una versión de nosotros mismos que fue útil durante muchos años, pero que ya no termina de expresar quiénes somos en el presente, quiénes somos realmente en el presente. Desde una mirada simbólica, un eclipse solar suele representar precisamente ese tipo de transición. El sol simboliza la conciencia y la identidad. Es aquello que organiza nuestra manera de actuar, nuestros proyectos y buena parte de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando el sol se eclipsa, esa claridad parece interrumpirse por un momento. No significa que perdamos nuestra identidad, sino que comenzamos a percibir aspectos de ella que necesitan ser revisados. Muchas personas esperan que un eclipse produzca acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, suele ser más interesante observar los procesos internos que empiezan a movilizarse. Es frecuente que aparezcan dudas sobre decisiones que consideramos importantes, que ciertos proyectos dejen de entusiasmar o que comencemos a preguntarnos si la vida que estamos llevando sigue teniendo el mismo sentido que tenía algunos años atrás. No se trata de una crisis en el sentido negativo de la palabra. Muchas veces es simplemente una etapa de reorganización. Algo empieza a cambiar antes de que podamos ponerle nombre, y esa sensación de incertidumbre forma parte natural de este proceso. En el caso de Leo, una de las oportunidades más importantes consiste en preguntarnos si seguimos viviendo de acuerdo con nuestros propios valores o si poco a poco comenzamos a responder más a las expectativas de los demás que a nuestras verdaderas motivaciones. Esto puede manifestarse de maneras muy diferentes. Algunas personas descubren que hace años sostienen un trabajo que ya no les representa. Otras sienten que dejaron de lado intereses personales por atender únicamente las responsabilidades cotidianas. También puede ocurrir que alguien haya construido una imagen de sí mismo que funcionó durante mucho tiempo, pero que hoy ya no refleja más quién realmente es. Entonces, un eclipse en Leo, como es este caso, invita justamente a observar esos desajustes. También puede convertirse en un momento muy fértil para recuperar la creatividad. Y aquí es importante aclarar que la creatividad no pertenece solamente al arte. También aparece cuando resolvemos problemas de una manera original, cuando iniciamos un proyecto propio, cuando enseñamos, cuando emprendemos o cuando encontramos una forma personal de hacer aquello que hacemos de forma cotidiana. Ahora bien, con frecuencia, esa capacidad creativa queda relegada por la rutina. Poco a poco dejamos de preguntarnos qué cosas nos entusiasman y empezamos simplemente a cumplir funciones de forma repetitiva. No necesariamente porque estamos haciendo algo que es incorrecto, sino porque las obligaciones ocupan cada vez más espacio y perdemos nuestra capacidad creativa. Este eclipse, entonces, puede ayudar a recuperar ese contacto con aquello que despierta interés, curiosidad y motivación. No porque todo deba cambiar de inmediato, sino porque volver a reconocer esas partes de nosotros mismos suele ser el primer paso para construir una identidad que nos es más auténtica. Otro aspecto importante tiene que ver con la autoestima. Muchas veces creemos que la autoestima depende de sentirnos seguros.
Sin embargo, con frecuencia termina apoyándose casi exclusivamente en factores externos. El reconocimiento, el rendimiento, el éxito. Un eclipse en Leo puede invitarnos a revisar sobre qué estamos construyendo esa valoración personal y cuánto depende realmente de nuestra propia experiencia, más allá de la mirada social, más allá de la mirada de los demás. Todo proceso de transformación también requiere cierta prudencia. Si este eclipse pone el foco sobre la identidad, es natural que durante estas semanas algunas personas se sientan más sensibles respecto de cómo son vistas por los demás. Una crítica, la sensación de no ser reconocidos o la impresión de que el esfuerzo pasa desapercibido. Esto puede generar un impacto mayor de lo común, de lo habitual. No porque exista un problema objetivo, sino porque justamente la autoestima y la identidad se encuentran atravesando un periodo que es de revisión. En esos momentos es importante evitar respuestas que sean impulsivas. Puede aparecer el deseo de demostrar rápidamente el propio valor, cambiar de trabajo, terminar una relación o iniciar un proyecto únicamente para recuperar una sensación de protagonismo. Ahora bien, no siempre esas decisiones son equivocadas, pero conviene preguntarse si nacen de una convicción profunda o simplemente de la incomodidad que produce este periodo de transición. Otro aspecto que merece atención tiene que ver con la imagen que sostenemos de nosotros mismos. Con frecuencia construimos una identidad que nos permitió adaptarnos a determinadas circunstancias. Quizás fuimos la persona responsable de la familia, el profesional que es eficiente, quien siempre resolvía los problemas de los demás o quien necesitaba demostrar permanentemente la capacidad que tiene. Esas formas de identificarnos pueden haber sido útiles durante mucho tiempo, pero llega un momento en que dejan de expresar quiénes somos realmente. Este eclipse puede poner en evidencia esa diferencia. No siempre resulta fácil reconocer que una parte importante de nuestra identidad realmente necesita transformarse. Muchas veces seguimos sosteniendo determinados roles y esto simplemente porque durante mucho tiempo funcionó, aunque internamente ya no encontremos el mismo sentido. Por eso el principal desafío de este eclipse no consiste en cambiar rápidamente, sino en observar con honestidad aquello que comienza a perder vitalidad. Cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con una imagen, aparece la posibilidad de desarrollar una identidad que es mucho más flexible, más madura y más coherente con el momento que estamos atravesando. Como ocurre con cualquier eclipse, su influencia no se manifiesta de la misma manera para todas las personas. Este proceso suele adquirir mayor relevancia para quienes tengan el Sol, la Luna o el ascendente en Leo o varios planetas personales ubicados en Leo. También puede sentirse con mayor intensidad cuando el eclipse ocurre muy cerca de un planeta importante de la carta natal. Sin embargo, esto no significa que necesariamente vayan a producirse acontecimientos extraordinarios. Lo que suele intensificarse es la necesidad de revisar temas relacionados con la identidad, la autoestima, la creatividad, el liderazgo, la expresión personal o la forma en que cada persona ocupa su lugar en el mundo, todos temas relacionados con Leo. La manera concreta en que esto se manifieste dependerá siempre del conjunto de la carta natal, del momento que está atravesando la persona. Dos personas con el Sol en Leo pueden atravesar este mismo eclipse de formas completamente diferentes, porque el resto de la carta también modifica profundamente la manera en que ese proceso se expresa. Por eso conviene evitar interpretaciones generales o predicciones que son absolutas. El eclipse señala un momento simbólico, que es de revisión, pero la forma en que cada uno lo viva siempre dependerá de su propia historia, de su contexto y de la configuración completa de su carta natal. A modo de conclusión, los eclipses no vienen a cambiar nuestra personalidad de un día para el otro, como en el caso de un eclipse en Leo. Más bien iluminan procesos que ya estaban desarrollándose y nos ofrecen la posibilidad de observarlos con mayor claridad.
En este caso, el eclipse que acontece en Leo, esa revisión gira alrededor de una pregunta muy simple, pero también muy profunda. Y esto es, ¿la vida que estamos construyendo sigue expresando quiénes somos realmente en la actualidad? No siempre la respuesta aparece fácil y de forma inmediata. A veces necesitamos atravesar un tiempo, la incertidumbre, antes de descubrir una dirección y un centro nuevo. Y probablemente esa sea una de las funciones más valiosas de este eclipse. Ofrecer un espacio para revisar nuestra propia identidad sin la necesidad de responder todas las preguntas de forma apresurada. Porque la identidad no es algo fijo, evoluciona junto con nosotros en la vida. Y cada vez que logramos reconocer ese movimiento, también aparece la posibilidad de vivir una manera más auténtica y más coherente con quien estamos llegando a ser, a quienes somos en realidad. Si este video te resultó valioso, te invito a suscribirte al canal y compartir tu experiencia en los comentarios. Si querés profundizar en tu carta natal, realizar una consulta o conocer sobre la terapia astrológica, podés encontrar toda la información en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Sarva Mangalam.